Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias. Lucas 15, 20. Y levantándose, vino a su padre, ¿verdad? Esa fue la enseñanza pasada. Y ahora vamos a ver. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Padre, te damos gracias esta hora. Queremos disponer nuestros corazones para recibir de tu palabra, agradeciéndote una vez más que nos permite reunirnos, compartir tu palabra y aprender de ella. Queremos disponer nuestros corazones porque no solo queremos ser oidores, sino que también hacedores. Padre, gracias porque nos muestras esa misericordia que has tenido con cada uno de nosotros a través de la parábola del Hijo Pródigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El tema para esta noche, la enseñanza es la reconciliación. La reconciliación. Y voy a volver a leer la cita, que en este caso sería Lucas 15, 20, pero la parte B. Dice, y aún cuando estaba lejos, lo vio su padre. Amén. Entonces, la reconciliación. Entonces, el hijo en sí había reconocido su condición, que esa yo creo que una de las cosas, podríamos decir que el reconocer podría ser como de lo más importante, y yo me quedaría con que no, tiene que ser el conjunto de cosas. ¿Por qué? Porque él pudo haber reconocido y se pudo haber quedado allá, pero el reconocer, el levantarse, el emprender, el enfrentar, el llegar, el dar la cara, creo que es completo. Porque muchas veces podemos reconocer que nos hemos equivocado, pero nuestro orgullo puede decir, no me muevo, aquí me quedo. Es decir, ni modo, ya me monté en el burro y ahí me voy, ¿verdad? Y ya no regreso. Eso podría ser. Pero ahora vemos que el hijo ya había emprendido su regreso a casa. Entonces, ahora, para poder regresar a la casa y con su padre, él necesitaba el perdón del padre. Por eso el tema es la reconciliación. ¿Por qué? Porque el padre era la única manera, y así lo digo, el perdón del padre, era la única manera de poder entrar a casa y comer del pan. Él podía decir, miren, él podía decir en su mente, voy de regreso por donde mi padre. Pero mientras el padre no lo perdonara, porque ¿qué estaba buscando? ¿Qué iba a buscar el hijo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, perdóname. Aunque no dice ahí perdóname, pero él lo dice después, trátame, hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces, la única forma para que él pudiera entrar a la casa y comer del pan era que él obtuviera el perdón del Padre. Amén. Entonces, para que hubiera reconciliación, era necesario tres cosas. Primero, que el hijo regresara físicamente. Porque no podemos reconciliarnos con alguien si no lo hacemos de persona a persona. Porque mire, uno le puede hablar a alguien, ¿verdad? Y decirle, mira, discúlpame, sí, que no sé qué. Pero siempre va a haber ese momento incómodo cuando estas dos personas se encuentren. Es decir, la reconciliación no está completa. Mientras estas dos personas no se encuentren, mientras estas dos personas no se miren cara a cara, siempre va a haber ese momento incómodo. ¿Por qué? Porque yo puedo estar aquí haciéndole un ejemplo. Yo puedo estar a un lado, en este lado del teléfono y decir, sí, no, mira, discúlpame, que no sé qué. Y el otro que está allá, como no miro su rostro, puede estar diciendo, sí, está bien, no te preocupes, pero dentro de estar molesto, ¿verdad? Más si se tiene la posibilidad de poder reunirse, más si se tiene la posibilidad de acercarse. Entonces, para que se pudiera dar la reconciliación, era necesario que el hijo regresara físicamente. Aunque se oye regresar físicamente, aunque el hijo regresara, pues tenía que estar él presente. No podía mandar, como lo dije en algunas otras enseñanzas, no podía mandar a pedir disculpas, sino que tenía que ser él. Él sabía que nadie podía acceder al perdón del Padre. Él no podía acceder al perdón del Padre por medio de otro. Entonces, primero
tenía que estar físicamente. Segundo, que reconociera ante él. Es cierto, ya lo había reconocido en su mente. Pero muchas veces nosotros podemos reconocer algo en nuestra mente y cuando estamos enfrente de alguien, solo reconocer lo que nos conviene. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro orgullo no lo doblegamos por completo. Y en poder decirle, tal vez tuvimos un percance con alguien y poder decirle, cuando uno está solo puede pensar esto, bueno, le falté el respeto. Le grité o le levanté la voz. Y cualquiera puede decir, es que me provocó. Pero uno dice, pero le falté el respeto, eso no tuvo que haberlo hecho. Entonces, cuando estamos frente a la persona, yo le puedo decir, mira, sí, discúlpame, es que me provocaste. Pero tal vez ya no le decimos, y discúlpame porque te levanté la voz. Aunque me hayas provocado, yo no tenía que haberte faltado el respeto. Entonces, segundo, él tenía que reconocer todo lo malo que había hecho. Y tercero, para que hubiera reconciliación era necesario que estuviera dispuesto a someterse por completo al Padre. Es que si no estaban esas tres cosas, no podía haber reconciliación. Tenía que estar dispuesto a someterse por completo al Padre. Amén. Entonces, ahora, ¿por qué se podía dar la reconciliación? ¿Por qué se podía dar? Porque ahora el hijo ya estaba en esa circunstancia. Estaba regresando a casa, había reconocido todo lo malo que había hecho y él mismo había dispuesto someterse al Padre. Si vemos, el Padre en ningún momento le puso condiciones. Él expresó. Él dijo, aquí vengo, he pecado contra el cielo, contra ti, he hecho todo lo malo. Él ya lo había hecho. Entonces, para que nosotros nos podamos reconciliar con Dios, también son esto. Tenemos que hacerlo físicamente, tenemos que decirle, Señor, no en nuestra mente. Muchas veces es necesario que se lo digamos con nuestra boca. Entonces, como el hijo ya estaba en esta circunstancia, entonces sí se podía dar la reconciliación. Si él no hubiera, si estas tres cosas, no se daban o faltaba una de ellas, no se podía dar la reconciliación. Amén. ¿Qué es lo que ha pasado con el Señor, verdad? Él vino a reconciliar, él vino para que nosotros nos reconciliáramos con Él, porque nosotros le habíamos fallado, le hemos fallado. Entonces, dice, y aún, y cuando aún, ¿verdad? Fíjense que este aún o todavía, y es, aunque lo vamos a desglosar por parte, ¿verdad? Y cuando todavía estaba lejos, y cuando aún, pero aquí el importante es el aún, nos da referencia que faltaba un tiempo por llegar. Amén. Entonces situémonos con respecto a la palabra. No estaba en la casa. No estaba en la casa, es decir, el hijo no llegó hasta la casa. Y cuando aún estaba lejos, no estaba cerca de la casa, estaba lejos. Entonces, ¿a cuánto habrá estado? No me quiero adelantar porque hay algo muy bonito en esto, y cuando aún estaba lejos. Entonces, y cuando aún estaba lejos, quiere decir que todavía no había tenido contacto con el Padre. Bueno, me voy a adelantar. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio. Significa cuánto de ese terreno o de esa región pertenecía al Padre. Para que estuviera lejos y lo pudiera mirar todavía. Porque no está hablando de algo cerca, no es como que yo estoy aquí en la entrada, ¿verdad? Venga alguien y esté en la entrada y yo lo pueda ver y alcanzar. No. Y cuando aún estaba lejos, no estaba cerca, estaba lejos. Bueno, sigamos. Entonces, aquí todavía, cuando el Padre lo vio, aquí todavía él no había sido perdonado.
ni recibido. Amén. Él ya había cambiado, pero necesitaba recibir el perdón. Amén. Entonces, su condición, aunque ya estaba cerca de casa, no en casa, seguía siendo la misma. Porque ¿hasta qué momento cambia su condición por completo? Es que no voy a poner el hecho de que él todavía, por lo malo que hizo, su condición externa, su condición interna había cambiado, pero eso no significa que lo externo había cambiado. Ahora, como recordábamos la enseñanza pasada, él empezaba, hubo algo que empezó en él. Él todavía no había dado frutos. Él los frutos los dio hasta que ya estuvo dentro de la casa. Pero en este momento, él no había dado frutos. Él no podía decir, ya cambié, solo porque regresó. No podía decir. Entonces, aunque él ya estaba cerca de casa y no en casa, su condición seguía siendo la misma. Él podía haber cambiado, ¿verdad? Como lo hizo en su mente, pero nadie sabía ni conocía sus cambios. Nadie sabía que ahora él era dócil. Nadie sabía que ahora él tomaba en cuenta todas aquellas cosas que había despreciado. Nadie sabía que hoy sí valoraba el pan. Nadie sabía que hoy sí valoraba quién era un siervo. No digamos ahora el jornalero, que es lo que él pidió. Entonces, en lo humano, por favor, aquí, eso es, por eso lo pongo, hasta puse una coma. En lo humano, ni su padre conocía su nueva vida. Porque el padre no sabía qué se iba a enfrentar. Pero dice que aunque él no sabía, bueno, sí sabía, ¿verdad? Pero que no le había dicho nada, él sabía que ese era su hijo. Entonces, en ese momento, su condición, sucio, sin nada, cansado, hambriento, sediento, era la misma. Amén. Esa condición era la misma. El cambio había sido interno. El cambio había sido interno porque ya su mente había sido liberada. Entonces, pero lo externo seguía reflejando lo malo de sus decisiones. Es decir, que lo externo era una evidencia de todo lo que él se había equivocado. Y de seguro, pensándolo así, de seguro pasó por en medio del pueblo, ¿verdad? O alguno lo encontró, o alguno lo vio. Para mí, esto es personal, para mí yo digo que de seguro era irreconocible. Es que cuando el creyente se va al pecado y regresa, no regresa igual, no regresa mejor. No es que su rostro, no. ¿A cuántos hemos visto que se ven mucho, no, aunque valga la redundancia, pero no se ven mayores, sino que se ven mucho mayores? No sé si está bien dicho, pero se ven mayores de la edad que tienen. Entonces, hace poco estaba hablando con alguien y de verdad, se lo digo con toda honestidad, estábamos hablando. Él me contó su testimonio de que su padre es pastor y que cuando él vino a este país, él llegó un momento en que se perdió. No, dijo, él decidió hacer todo a un lado, lo que su padre le había enseñado, etcétera, y todo lo demás. Y entonces, yo cuando lo vi, de verdad, yo creía que él por lo menos tenía unos 42, 43 años. Y resulta que creo que tiene 36. Pero es menor que yo. Y yo me quedé así como, no le quise decir nada. Y cuando yo le dije y me preguntó, ¿cuál es su edad tanto? No, me dijo, usted es menor. Entonces, para mí, eso no lo dice la Biblia y eso no tiene que ser ley, no, pero para mí, él era irreconocible. No solo por el olor, sino por todo su aspecto, su ropa, su pelo, si ocupaba barba, estaba sucio, había estado en el lodo con los cerdos, porque se levantó de ese lodo donde estaban los cerdos. Entonces tenía que haber sido otro. Entonces dice
Y cuando aún estaba, ¿eso qué quiere decir? Que el hijo estaba fuera de los límites del padre, pero se refiere más a que se encontraba distante. Ahora es diferente. Cuando el hijo estuvo en casa, estaba cerca físicamente, pero espiritual o emocionalmente estaba distante. Ahora, aunque estaba lejos físicamente, porque aquí vemos la diferencia, ¿verdad? Aunque físicamente él estaba lejos, emocional o espiritualmente estaba cerca. ¿Por qué? Porque ahora él estaba dispuesto a someterse a su padre. Entonces ahora no había ningún problema. Ahora él podía, desde que salió, él empezó a acercarse a su padre. Porque dijo, bueno, me tengo que someter. La diferencia, ¿verdad? Porque antes, aunque estaba cerca de él, aunque comía con él, aunque hablaba con él, él estaba distante. Pero hoy vemos que la distancia, la distancia era física, más no espiritual. Y eso quiere decir que aun cuando estaba lejos, seguía apartado de su padre y de la casa del padre. Mientras el padre no lo recibiera, él seguía apartado. No sé si me dio a entender con esta palabra. Estamos hablando de él, estaba, todavía no me he entrado a lejos. No, estaba, ¿por qué? Porque esta palabra estaba, habla de condición. Allá estaba. Es de lugar. Amén. Lejos. Entonces, la única forma de ser recibido era que el Padre lo recibiera. Y esto, pues es igual para nosotros, ¿verdad? La única forma de ser nosotros recibidos en el cielo es que el Padre nos reciba. Así como dice que nos vamos a encontrar, ¿verdad? En las nubes, con Él. Y ahí, bueno, nos encontremos en las nubes con Él, vamos a estar lejos todavía, pero vamos a estar con Él. Amén. Entonces, lo impresionante de esto es que aún en su condición, el Padre lo fue a buscar. Amén. Ok, entonces, lo impresionante es que aún en esta condición, el Padre lo fue a buscar. ¿Por qué? Porque también estaba hace referencia a recibir. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque estaba lejos y el Padre lo vio, Él fue a recibirlo. No, el Padre no esperó que se acercara, sino que cuando lo vio y vio que estaba allá lo fue a recibir. Amén. Por eso, y aun cuando estaba allá retirado, al Padre no le importó y fue Él a recibirlo. Entonces, estaba también habla de recibir. Entonces, al Padre no le importó la condición. Amén. Lo recibió, aunque lo recibió lejos, aunque lo recibió fuera. Ahora, ahí dice que Él fue movido a misericordia, ahí dice que Él corrió. Pero tal vez dijo, bueno, voy a ir a ver. Déjeme pensarlo a mí. Voy a verlo, allá lo voy a recibir. Voy a ver allá cómo viene. Amén. Allá, quiero ver cómo viene. Dice que fue movido a misericordia. Dice que, bueno, dice, voy a ir a ver. Antes que se acerque más, quiero ver cómo está. Amén. Entonces, así como yo ponía aquí un ejemplo, ¿verdad? Como el pastor que fue a buscar a la oveja perdida. Él salió a buscarla. Estaba lejos. Porque dice que la oveja estaba lejos. Él fue a buscarla. Entonces, el hijo ya había recibido su recompensa. Esta palabra estaba también, hace una pequeña alusión a recompensa. Cuando lo vio, él podría decir, bueno, esa es la recompensa de sus deseos. Esa fue la recompensa de su desobediencia. Esa fue la recompensa de su inmadurez. Esa fue la recompensa. El padre estaba viendo lo que había dado resultado
su vida desenfrenada. Amén. Entonces, el pródigo había recibido todo lo que había sembrado. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el pródigo, al tomar malas decisiones, iba a recibir, o su recompensa iban a ser ¿qué? Malos resultados. Ahora, el hijo pródigo se encontraba en la condición plena para ser recibido por su padre. ¿Cómo es que nosotros llegamos a ser recibidos por Dios? Cuando llegamos a esa condición, ¿a cuál? Cuando el cambio se da interno. Amén. Por eso es que David, lo estudiamos unos domingos atrás, por eso es que David en el Salmo 51, ¿verdad? Dice, lávame, purifícame, lávame externo, purifícame con hisopo. Y David cuando se da cuenta de que su corazón estaba contaminado y podía volver a contaminar todo el cuerpo, porque el corazón es el que manda toda la sangre, dice, crea en mí un corazón nuevo, un corazón limpio, un corazón que no esté contaminado. Entonces, ahora, lo que yo quiero decir con esto es que ahora, para poder ser recibido, estaba en la condición plena. ¿Cuál era? Su mente. Porque al padre no le importaba lo externo. Eso se arreglaba en un momento. ¿Cuánto tiempo habrán tardado en limpiar al hijo pródigo y volverle a poner? ¿Cuánto tiempo habrá sido? No digamos minutos, horas. ¿Cuánto tiempo le tardó al hijo pródigo reconocer su condición? Que era desde que ya estaba en la casa. Entonces, ¿qué le costó a él? Vivir de una manera paupérrima, ver un montón de cosas. ¿Cuánto tiempo habrá tardado? Días, horas, meses. Fue lo que le costó al hijo pródigo entender su condición. Pero limpiarlo, ¿cuánto habrán tardado? Unas 2 horas. Le cortaron el pelo, lo metieron a la tina, lo bañaron y la ropa ya la tenían lista. La ropa ya la tenían lista, el calzado ya lo tenían listo, el anillo. ¿Por qué? ¿Por qué no dice el padre, mándenle a hacer un anillo? Mándenle a hacer calzado, mándenle a hacer ropa. No, pónganle. Es porque ya tenía el padre, aunque me estoy adelantando, ¿verdad? Pero el padre ya tenía una provisión para él, ya la tenía ahí. No tenían que hacer. Entonces, ¿qué cosas el padre no pudo hacer o darle a su hijo por su condición? Cuando él estuvo en casa, me refiero que cuando él estuvo en casa, antes de que él saliera, ¿qué cosas no pudo darle o no pudo hacer el padre con su hijo? ¿Por qué? Porque probablemente no tenía la madurez. No le podía decir al hijo, mira hijo, hoy te va a tocar ir a cuidar esta parte de las ovejas, o mira, hoy te va a tocar hacer esto. Hubieron muchas cosas que él no le podía delegar cuando él estaba aún en casa. Pero ahora, como él había regresado y venía a someterse, entonces ahora el padre sí podía darle o hacer cosas que antes no le podía dar. ¿Y por qué ahora él podía dárselo? Por su condición interna. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos a alguien que ya maduró, ya se le puede dar una responsabilidad, ¿verdad? Y probablemente lo vemos regresar a la iglesia, golpeado, hecho pedazos, canoso, demacrado, pero ahora viene diferente. Probablemente antes no se le podía decir, mire, usted se va a encargar de esto, porque tal vez no era una persona responsable, porque nunca llegaba a tiempo, porque siempre tenía una excusa. Porque así nos encontramos con personas. Siempre tienen una excusa, no puedo esto, no puedo aquello. No tienen compromiso con Dios. Pero después que les fue mal, después que les dio duro el pecado, y cuando regresan, ¿cómo vienen? Seditas. Es decir, vienen listos para poder hacer lo que se les diga que hay que hacer. ¿Cómo llegó el hijo? Listo para ser un jornalero. Amén. Entonces,
ahora su condición había cambiado. Y es lo que decía, ¿verdad? Había recibido su propio pago. Pero ahora estaba listo para vivir bajo el Padre y con el Padre. Antes, ¿cómo vivía? Con el Padre, pero no vivía bajo el Padre. Y podemos decir, no, pero antes vivía bajo el techo, sí, algo físico, pero hoy estaba bajo la autoridad, algo espiritual. Entonces, antes cuando vivía ahí, estaba lejos del Padre. Con esto estoy concluyendo el estaba, ¿verdad? Entonces, cuando vivía ahí, estaba lejos del Padre, y ahora lejos, estaba más cerca. Amén. Entonces, y dice, y cuando aún estaba lejos. Qué interesante es que aunque estaba lejos, había regresado al camino. Eso es lo importante. Es que estaba lejos, sí, pero estaba en el camino. Por esa razón fue que el Padre fue a buscarlo. Corrió hacia él, fue movido a misericordia. ¿Por qué? Porque estaba en el camino. Porque estaba tomando las decisiones correctas. Ahora no estaba lejos, óiganme, ahora no estaba lejos de perdido. Porque dice, y se fue a una región lejana. Amén. Ahora no estaba lejos de perdido allá en aquella región, sino que ahora estaba lejos, pero de regreso. Esa es la diferencia. Hoy estaba lejos, sí, pero era porque venía de regreso. Amén. Entonces es muy diferente, ¿verdad? Cuando nosotros vamos de camino hacia un lado y nos preguntan, ¿y cuánto te falta? Me falta como 1 hora. Pero significa que hay 1 hora para llegar y todavía después el tiempo de regreso. Pero es diferente cuando alguien nos habla y decimos, no, mira, en 1 hora llego. Entonces decimos, está lejos, pero es de regreso. Es decir, que cada vez está más cerca. Aunque él había cambiado, él seguía estando distante de su Padre. ¿Por qué? Porque mientras no llegara hasta donde el Padre, no iba a haber una reconciliación. Recordemos que el tema es reconciliación. Amén. Es eso. ¿Qué necesitaba? Él tenía que estar frente a su Padre y de su Padre oír el perdón. Amén. Él estaba lejos, pero ahora había un progreso. ¿Por qué? Porque estaba en la ruta correcta. Aunque estaba lejos, ahora estaba en el camino de regreso. Qué importante es eso, ¿verdad? Y aun cuando estaba lejos, y aún, aunque estuviera distante, pero venía de regreso. Y aún, aunque le faltara mucho, estaba en el camino correcto. Y aún, aunque estuviera distante de la casa, venía con otra mentalidad. Y aún aunque estuviera lejos, pero su corazón ya había cambiado. Y aún hoy cuando estaba lejos, pero ya venía dispuesto a someterse. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando estaba lejos, dice que lo vio su Padre. Amén. Entonces, es impresionante que aunque el Hijo estaba lejos, el Padre tenía el alcance para verlo. Entonces, por eso yo decía que probablemente los terrenos del Padre eran enormes. Probablemente el Padre sabía que no cualquiera llegaba hasta donde él porque estaba lejos, pues. Su casa no quedaba en medio de un camino para que alguien más transitara. Amén. Como cuando alguien
tiene un terreno, ¿verdad? Y ve que está llegando, que nadie más, es decir, este único camino es para mi casa. No tengo, el camino no lo comparto con nadie más, sino que es el que viene para allá, al que se ve de lejos, significa que viene para acá. Amén. Entonces, ¿qué me llama la atención de esto? Bueno, que aunque estaba lejos el hijo y su condición era otra, porque era otra condición, ¿verdad? El padre lo reconoció. Amén. Este vio, hace referencia a reconocer. Qué increíble lo que un padre puede, también habla de percibir. Pero aquí lo que podemos ver es lo increíble que lo que el padre pudo percibir de que aquel sucio e irreconocible era su hijo. Lo vio a lo lejos y de seguro tal vez, ¿verdad? Estaba en la puerta, estaba afuera, estaba en algo. Yo ponía aquí, tal vez por su manera de caminar. Tal vez eso no lo perdió. No perdió cómo se movía, cómo caminaba. Por su manera de mirar. Es que el padre conoce las actitudes, las acciones, los reflejos de un hijo. Y entonces, pónganle que cuando por alguna otra razón, ¿verdad? En la escuela están los niños y que les ponen una máscara y que están haciendo un acto o algo, ¿verdad? Entonces, así no se refleja. No se reconoce, ¿verdad? Pero tal vez el padre ve la actitud de uno, o por lo menos ve el parado, el caminado, o solo oye la voz y dice, ve, ese es mi hijo. Entonces, ¿qué pudo haber percibido el padre para que aun cuando estaba lejos, lo reconoció? Yo ponía aquí todas las actitudes, caminar, hablar, etc. ¿Por qué? Porque no eran propias del hijo, eran del padre. Es que mis actitudes y todos aquellos no son mías. Yo únicamente soy el resultado de algo genético. Y entonces por eso es que muchas veces a uno le dicen, caminás igual que tu papá. Haces los reflejos que tu papá, te reís como tu papá, mirás como tu papá, haces los ademanes como tu papá. Entonces cualquiera que lo vea uno bueno, hasta en lo físico. A mí cuántos no por verme ahora y como tal vez antes no, pero ahora que ocupo barba, ahora la gente me reconoce, es más fácil que me digan, vea que tu papá es fulano. Es por lo mismo. ¿Por qué? Porque entre uno también va avanzando en años, de una u otra manera se va pareciendo más a su padre. Inevitablemente. Porque si cuando se pone una foto de un hijo cuando está joven o pequeño y se pone el del padre, sí, ¿verdad? Sí, hay unos rasgos y todo lo demás. Pero a medida uno va avanzando y va poniendo la foto, uno se va dando cuenta que se va pareciendo más a su padre. Amén. Entonces, todas las actitudes del hijo no eran del hijo, eran del padre. Por eso lo reconoció. Porque dijo, ve, ese caminado me parece familiar. Hasta como una vez dijo un hermano, ve, hasta escupen igual. Sí, etcétera, hay un montón de cosas. Entonces, él a lo lejos reconoció que su hijo era el que venía hacia él. Por eso cuando lo vio es de percibir. ¿Qué habrá percibido el padre en su corazón? Vio algo diferente, vio algo que tal vez no se miraba, porque probablemente nadie en esa región, y si estaba dentro de sus terrenos, nadie andaba como estaba el hijo. Ninguno andaba sucio, ninguno andaba desordenado. Y cuando vio a lo lejos, vio sucio, desordenado, vio la altura, vio tal vez casi la fisonomía.
Vio el andar y dijo, no, dijo, algo vino a su corazón. Y algo vino a su corazón y dijo, este me parece familiar. Y mirándolo, estaba pendiente y atento de aquel que aunque estaba lejos, se iba acercando. Amén. Lo reconoció. ¿Por qué lo reconoció? Porque lo conocía. Así es el Señor con nosotros, nos conoce. Percibió que aquel no era cualquier extraño. Cuando nosotros regresamos al Señor, Él percibe de que no somos extraños. Dice, extraño era cuando estabas aquí, porque no estabas conforme y te quisiste ir. Pero ahora que regresó dice, no, ya no es un extraño. Lo reconoció porque el origen del Hijo era su Padre. Amén. Entonces, no importaba la condición del Hijo. El Padre lo reconocía en donde estuviera o como estuviera. Ahora, el problema en el Hijo pródigo es que él nunca quiso conocer a su Padre. Ese fue el problema en el Hijo. Él nunca deseó conocer a su Padre. Porque si él hubiera conocido quién era su Padre, o mejor dicho, si él hubiera querido conocer cuando estaba en casa quién era su Padre, él no se hubiera ido. Él hubiera dicho, papá, mira, me puede dar permiso, quiero ir a conocer. Pero no se hubiera ido del todo. No se hubiera acabado, no hubiera actuado como lo hizo. El padre sí había tenido una relación con su hijo no. ¿Por qué? Porque el padre había querido formar a su hijo. Entonces, él sí había tenido una relación, él estaba pendiente. Tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿Para qué? Para irlo formando. Y entonces es como cuando el padre ve a su hijo y va viendo las actitudes que va tomando, ¿verdad? El hijo no se da cuenta de que aturró la cara, hizo un gesto, pero el padre sí se da cuenta. Entonces, el padre sí había tenido una relación con su hijo no. Por esa razón lo reconoció. Entonces, el padre percibió que aquel pobre, sucio, indigente, era su hijo perdido. Amén. Y quiero ir concluyendo. ¿Qué quiere decir también esto? Y voy a volverlo a leer. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Hay una referencia de vio, y es que al verlo, el padre lo aceptó. ¿Por qué? Porque entonces no hubiera corrido hacia él. Al verlo, amén. Al verlo, el padre lo aceptó. Era su hijo. No le podía dar la espalda. Si es que él no sabía si su hijo había cambiado o no había cambiado, él vio a su hijo. Y entonces lo aceptó. Ah, qué misericordia, ¿verdad? Porque él comprendió de que si había regresado era por algo. Entonces el padre pudo percibir o conocer cuál era la actitud del hijo, aún estando lejos. Y dice, y cuando aún estaba lejos, lo aceptó su padre. Por eso corre hacia él y lo recibe, pero antes de llegar donde él, lo aceptó y dijo, como venga. Yo creo que el padre estaba dispuesto a darle otra oportunidad, aun cuando su hijo tal vez no hubiera venido de la misma manera. Él estaba dispuesto. Creo que como padre estaba dispuesto a decirle, bueno, creo que le fue mal, ¿verdad? A ver si aprende. A ver si ahora entrando de nuevo a la casa, tratándolo bien, a ver si ha valorado todo lo que ha hecho. Pero qué bendiciones que el hijo ya había cambiado. Pero el padre lo aceptó. Y esa es la bendición de Dios,
o la misericordia que de Dios para nuestras vidas, que nos ha aceptado. ¿Por qué? Porque muchos hemos regresado y no hemos regresado en esta condición de poder decir, sí, hoy me voy a someter al Padre, hoy me voy a someter a las autoridades, hoy voy a ir. No, muchas veces nosotros regresamos porque ya no nos queda de otra, pero muchas veces no venimos con esta actitud. Entonces el Padre lo aceptó aún si su hijo no había cambiado. El Padre estuvo dispuesto a darle otra oportunidad. ¿Por qué? Porque lo que él estaba esperando, volver a ver a su hijo, estar con su hijo, compartir con su hijo. Eso es lo que él estaba esperando. Y entonces, independientemente de lo que él le iba a decir, lo aceptó. Aunque el encuentro no se dio en la casa, el Padre, al verlo, ya le había dado nuevamente su lugar dentro de ella. Amén. ¿Por qué? Porque el hijo le dijo, ¿verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y como dije al principio, ¿dónde iba a dar los frutos el hijo? En el momento no se iban a dar. En el momento, ahí enfrente de él, no es que ya traía frutos, no tenía nada. Y entonces hasta que estuviera dentro de su casa y actuara y se comportara, él iba a dar frutos. Amén. Entonces, al verlo, no solo lo aceptó, lo recibió. Con solo verlo, lo recibió. Amén. Y entonces, al ser recibido, amén, al haber reconciliación, todo en su vida era restituido. Amén. Entonces, ¿cuántas veces habrá pasado el padre pensando, verdad? ¿Y mi hijo cuándo va a regresar? ¿Y mi hijo cuándo va a estar aquí? Y termino con esto. Muchos no hemos dado frutos. Muchos estamos en una condición que humanamente nosotros no aceptamos. Como humanos, ¿verdad? Vemos a alguien y no aceptamos porque se equivocó. Pero qué bendición fue de que el Padre no le pidió frutos primero. Porque ¿quién de nosotros puede dar frutos primero para poder ser aceptos? Nadie. Sino que le dio la oportunidad. Es esa misma oportunidad que Dios nos ha dado a nosotros. De que con solo vernos nos aceptó. Nos recibió en su casa otra vez. Yo ponía aquí. Al verlo no solo lo aceptó. Amén. Sino que lo recibió. Y al ser recibido, todo en su vida fue restituido. ¿Por qué? Porque pidió otra vez, primero que vinieran sus siervos, atiéndanlo. Le dio posición de hijo. Y al decir que lo atendieran, él está adentro en casa otra vez. Y entonces lo restituyó, ¿por qué? Lo limpian. Él aquí no puede estar sucio. Ustedes lo van a limpiar. Y cuando lo limpien, le ponen vestido. El vestido de hijo. Y le ponen calzado. El calzado de hijo. Y le ponen ¿qué? El anillo. ¿Y qué significa el anillo? Distinción, poder. Una diferencia entre los demás. Entonces, que no se nos olvide que el Señor nos volvió a recibir sucios, piojosos, apestosos, y que nos ha dado una oportunidad para que demos fruto. Amén. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias a esta hora, porque no merecíamos, Señor, no merecíamos
entrar otra vez en tu casa, sino que al contrario. Señor, merecíamos estar con los jornaleros. Señor, ¿cuántas veces nosotros hemos sido duros con otros que se han equivocado? ¿A cuánto nosotros hemos juzgado a otros porque perdieron o echaron a perder todo? Señor, y a nosotros se nos olvida de que también fuimos recibidos en casa. Señor, que podamos dar fruto. Señor, gracias porque aun cuando estábamos lejos, tú viniste por nosotros. Señor, gracias porque nos aceptaste una vez más. Y hoy, Señor, podemos estar en tu mesa. Y ya no estamos sucios, ya no estamos apestosos, sino que hoy estamos limpios. Y nos sentaste una vez a la mesa. Y nos diste vestido nuevo, calzado nuevo y un anillo. Eso, Señor, lo hacía diferente al Hijo en medio de todos. Señor, gracias por restituir nuestras vidas aun cuando no lo merecíamos. Gracias, Padre. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Y tómalo, mi buen Señor. En totalidad a ti rindo alma y corazón. No tengo nada más que dar. Y tómalo, mi buen Señor. Y tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame, aquí estoy. Y tómame en tus brazos, Cristo. Y toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy.